Gabriel Rufián, el reconocido político catalán conocido por sus posturas y declaraciones, ha vuelto a estar en el ojo del huracán debido a una nueva polémica protagonizada en las redes sociales, un espacio en el que, como ya es habitual en su carrera, sus intervenciones suelen generar controversia y provocar reacciones de todo tipo. En esta ocasión, el político de Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, ha lanzado un comentario irónico sobre un vídeo que mostraba una entrevista a Santiago Abascal, el líder de Vox, que tuvo lugar en los Estados Unidos. En dicho vídeo, Abascal se encontraba participando en un evento de gran relevancia internacional, algo que, a pesar de su trascendencia, no parece haber impresionado a Rufián, quien aprovechó la ocasión para hacer una crítica mordaz, burlándose de la imagen y los detalles que aparecían en la grabación. El vídeo en cuestión mostraba a Abascal en un evento relevante, un espacio internacional donde se discutían temas políticos de gran importancia. Sin embargo, en lugar de centrarse en la relevancia de la participación de Abascal en dicho evento, Rufián decidió hacer una mofa sobre la apariencia del político vasco durante su estancia en suelo estadounidense. En un tono que muchos consideraron sarcástico e irónico, Rufián comentó que Abascal había sido captado en una situación ridícula, asegurando que el líder de Vox llevaba consigo un móvil, el micrófono de la Nintendo Switch de su primo y un hombre con gabardina, pero sin frío. Aunque a primera vista este comentario podría parecer una simple broma sin mucha trascendencia, lo cierto es que no tardó en generar una gran ola de reacciones, convirtiéndose en el centro de una nueva controversia mediática que rápidamente invadió las redes sociales. Lo que parecía ser una crítica ligera y algo superficial al principio, en realidad, escondía una serie de implicaciones que Rufián no había anticipado. Su intento de ridiculizar a Abascal y su presencia en un evento internacional fue interpretado por muchos como una manifestación de envidia, o incluso, de una crítica totalmente infundada y sin base alguna. Los usuarios de las redes sociales, lejos de encontrar gracia en la burla del político catalán, se unieron en un rechazo generalizado hacia su actitud, creando una especie de bola de nieve que se fue alimentando a medida que más personas se sumaban a la controversia. Al principio, los comentarios en contra de Rufián se centraron en cuestionar la validez de su burla, tildándola de innecesaria y carente de fundamento. Sin embargo, con el paso de las horas, el ataque a su figura política se intensificó, y muchas voces en las redes sociales comenzaron a atacar no solo su comentario, sino también su imagen pública y su carrera política en general. El rechazo a Rufián fue tan generalizado que las críticas comenzaron a hacer referencia a otros aspectos de su trayectoria política. En lugar de unirse a la postura de Rufián, los usuarios destacaron que, aunque el político catalán se empeñara en descalificar a Abascal, lo cierto era que Abascal estaba siendo invitado a eventos de gran relevancia, tanto a nivel nacional como internacional, donde se discutían temas de peso en la política global. En cambio, muchos señalaron que Rufián, a pesar de su constante presencia en los medios y su labor política en el Congreso de los Diputados, no recibía el mismo tipo de invitaciones ni el mismo nivel de atención a nivel internacional. Esta comparación entre ambos políticos comenzó a ser el eje central de las críticas hacia Rufián, quien, en lugar de parecer una figura destacada en el ámbito político internacional, se veía relegado a una especie de figura periférica, que a menudo se limitaba a comentarios y actuaciones más bien populistas y controvertidas. El ataque a Rufián no solo se limitó a su comentario sobre Abascal, sino que también puso de manifiesto una serie de diferencias más profundas dentro del espectro político español. Mientras que Abascal era visto como un político capaz de participar en eventos de gran prestigio internacional y ser tomado en cuenta por figuras relevantes de la política mundial, Rufián parecía estar atrapado en un papel que muchos consideraban más centrado en la confrontación política interna de España, sin lograr trascender más allá de las fronteras del país. Esta diferencia fue aprovechada por los críticos de Rufián para cuestionar su relevancia en el panorama político internacional, algo que a muchas personas les resultaba difícil de pasar por alto. Si bien Rufián había hecho carrera dentro de la política catalana y había logrado cierta notoriedad por sus intervenciones en el Congreso, su capacidad para ser tomado en serio fuera de España parecía estar en duda, especialmente cuando se le comparaba con otros políticos como Abascal, que no solo conseguían atención dentro de España, sino también en foros políticos internacionales. A medida que la polémica crecía, se sumaron más voces críticas que no solo se centraron en la crítica a Rufián, sino que también hicieron hincapié en lo que consideraban un comportamiento irrespetuoso y hasta pueril por parte del político catalán. La burla de Rufián hacia Abascal fue vista como un intento de descalificar a su oponente ideológico de una manera que no solo era superficial, sino también injustificada. En lugar de enfocarse en las propuestas políticas de Abascal o en los temas que realmente interesaban a los ciudadanos, Rufián había optado por un camino de ataques personales, algo que muchos consideraron innecesario y contraproducente para la política española en su conjunto. Además, el hecho de que el comentario se hubiera producido en un contexto de creciente polarización política en el país hizo que la burla de Rufián fuera aún más criticada,
ya que muchos consideraron que, en lugar de contribuir al debate político constructivo, solo había avivado las tensiones existentes entre los diferentes partidos políticos. Lo que parecía ser un simple comentario sarcástico de Rufián se convirtió rápidamente en un tema de discusión en las redes sociales, con miles de personas opinando sobre la actitud del político catalán. La polémica no solo afectó a la imagen pública de Rufián, sino que también alimentó una discusión más amplia sobre la política en España, la rivalidad entre los diferentes partidos y la manera en que los políticos se comunican con la ciudadanía. A medida que más personas se sumaban a la crítica hacia Rufián, muchos comenzaron a cuestionar su capacidad para liderar y representar a los ciudadanos de manera efectiva, especialmente cuando sus intervenciones públicas se basaban más en ataques personales y menos en propuestas políticas constructivas. Finalmente, la polémica sobre el comentario de Rufián se convirtió en un claro ejemplo de cómo las redes sociales han transformado la forma en que los políticos interactúan con su audiencia, ya que cada palabra o gesto puede generar una reacción mucho más amplia de la que originalmente se esperaba. En este caso, lo que comenzó como una burla ligera y sin mayor trascendencia se convirtió en un tema de debate que afectó la reputación de Rufián y que, probablemente, tendrá repercusiones en su futuro político. Entre los mensajes que más se repitieron en las redes sociales, se destacaron frases que, además de ser directas, reflejaron una crítica feroz hacia Gabriel Rufián, un político que, a pesar de su constante presencia en los medios y su notoriedad en el ámbito político catalán y español, parecía estar perdiendo relevancia y apoyo entre varios sectores de la sociedad. Un comentario particularmente recurrente en los comentarios hacía referencia de manera irónica a la carrera de Rufián, sugiriendo que su futuro político no era precisamente brillante, con frases como «al menos no ha acabado como tú», una alusión directa a lo que muchos consideraban un punto muerto en su carrera. Para muchos de los usuarios que se expresaron en este tono, Rufián se había quedado estancado, sin lograr avanzar más allá de su actual posición, lo que evidenciaba la falta de una verdadera proyección política. Mientras algunos de sus críticos sostenían que su figura estaba perdiendo relevancia, otros creían que su falta de logros reales no le permitía ser considerado una figura con influencia significativa, tanto dentro de su partido como fuera de él. Los comentarios sobre su estancamiento no se limitaron solo a su carrera política interna, sino que fueron mucho más allá, y de manera específica, muchos usuarios no dudaron en comparar la posición de Rufián con la de Santiago Abascal, el líder de Vox, quien, en ese momento, estaba acaparando titulares internacionales gracias a su participación en un evento de gran calado a nivel global. Algunos comentarios de los usuarios mostraron una clara crítica hacia el hecho de que Abascal, aunque controversial, estaba siendo invitado a eventos de relevancia internacional, mientras que Rufián, por su parte, no lograba tener el mismo tipo de reconocimiento. La frase «a Santiago Abascal lo han invitado, otros se han quedado fuera» fue una de las más comunes, dejando claro que para muchos de los que comentaban en las redes, la diferencia de oportunidades a nivel internacional entre ambos políticos era palpable. Para muchos, este tipo de comparaciones entre Abascal y Rufián subrayaban una realidad incómoda para el político catalán. Mientras Abascal estaba siendo tomado en cuenta para foros y debates internacionales, Rufián no parecía tener el mismo nivel de influencia o credibilidad a nivel global. De hecho, la comparación iba más allá de la simple observación, sugiriendo que, a pesar de las controversias que rodeaban a Abascal, este parecía tener un mayor apoyo y respaldo fuera de las fronteras españolas, algo que, según muchos, Rufián nunca había logrado. La crítica hacia la falta de oportunidades internacionales de Rufián no solo se limitó a su comparación con Abascal, sino que también se extendió hacia su imagen pública, otro de los aspectos que muchos de sus detractores consideraban como un factor importante en su pérdida de influencia. En las redes sociales se hicieron eco de comentarios que apuntaban a su estilo personal y su actitud frente a la política. Algunos de estos mensajes hacían alusión a su manera de vestir, sugiriendo que su informalidad en su atuendo podría restarle seriedad ante la opinión pública. Frases como «Rufián, ¿vas en sandalias al Congreso?», se hicieron populares entre quienes consideraban que su estilo relajado no era adecuado para alguien que se presentaba como una figura política relevante. Este tipo de comentarios no solo se referían a su aspecto físico, sino también a la actitud que Rufián parecía mostrar hacia la política y las responsabilidades que implicaba su cargo. Para muchos, su forma de vestir y su comportamiento ante las cámaras parecían restarle credibilidad como líder político, especialmente en un contexto donde la política española estaba atravesando un momento de gran polarización y tensión. Además de la crítica a su imagen personal, no tardaron en llegar los comentarios que se referían a la falta de logros tangibles en su carrera política, un tema recurrente que, sin duda, contribuyó a la disminución de su popularidad entre ciertos sectores. Muchos usuarios no dudaron en cuestionar la efectividad de sus propuestas y en criticar su falta de resultados concretos. En particular, la famosa propuesta de la República de los 18 meses, una de las ideas más controversiales de Rufián,
fue utilizada una y otra vez para recalcar la inconsistencia de su discurso político. Frases como siempre el mismo tonto, el de la República de los 18 meses, se repetían con frecuencia, apuntando directamente a esta propuesta como un ejemplo de las promesas vacías que, según sus detractores, Rufián había lanzado durante su tiempo en la política. Para muchos, la República de los 18 meses era un ejemplo claro de la falta de seriedad en sus planteamientos, y aquellos que criticaban al político catalán no dudaron en hacer referencia a esta propuesta como una muestra de su incapacidad para llevar a cabo proyectos sólidos y bien fundamentados. La controversia en torno a esta propuesta también dejó al descubierto otro aspecto de la carrera de Rufián: su tendencia a hacer promesas sin considerar si realmente estaban alineadas con las expectativas de la sociedad y si, en realidad, eran viables. Muchos de los comentarios en las redes sociales recordaron cómo Rufián había prometido una serie de reformas y cambios drásticos, solo para ver cómo estos quedaban en el aire, sin concretarse en ninguna acción real. Esto alimentó la sensación de que Rufián era más un político de palabra que de hechos, un líder que prefería lanzar propuestas mediáticas antes que realmente comprometerse con proyectos que pudieran tener un impacto real y tangible en la vida de los ciudadanos. La falta de logros concretos no fue el único tema de crítica, ya que muchos de los comentarios también apuntaban a la falta de coherencia entre las palabras de Rufián y sus acciones. A ver cuándo dimites, que sigues prometiendo pero nunca cumples, decían algunos, dejando claro que la percepción sobre su figura política estaba profundamente marcada por una sensación de frustración y desilusión. Estos comentarios no solo apuntaban a sus promesas incumplidas, sino que también cuestionaban su capacidad para mantenerse en el cargo y seguir representando a los ciudadanos que, según muchos, ya no creían en sus propuestas. De hecho, algunos usuarios fueron aún más directos y no dudaron en llamarlo Rufián, utilizando su propio apellido como un juego de palabras para denotar lo que consideraban una actitud poco seria y poco profesional. Este tipo de descalificación no solo venía de los sectores más conservadores, sino también de aquellos que, dentro de la izquierda, veían a Rufián como una figura que había fracasado a la hora de conectar con las verdaderas necesidades del pueblo. De hecho, algunos de los mensajes que circulaban en las redes sociales destacaban la incapacidad de Rufián para generar consensos dentro de su propio campo político, lo que le restaba aún más credibilidad ante la opinión pública. La percepción de que Rufián era un político más interesado en ataques personales y en generar ruido mediático que en construir soluciones reales a los problemas de la sociedad aumentó la desconfianza hacia su figura. Finalmente, lo que comenzó como una simple crítica a una burla que Rufián había hecho sobre la apariencia de Abascal, terminó convirtiéndose en una especie de avalancha de críticas hacia su imagen, su carrera y su futuro político. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel clave en amplificar estas críticas, y lo que inicialmente parecía un comentario inocente se transformó rápidamente en un tema central de discusión, reflejando la polarización política existente en España. En definitiva, la figura de Gabriel Rufián, en este momento particular, fue vista por muchos como un reflejo de las tensiones políticas y la falta de consenso que existe dentro del panorama político español, y su imagen pública quedó profundamente afectada por los comentarios y opiniones vertidas en las redes sociales. Este tipo de reacciones que se han desatado en las redes sociales en torno al comentario de Gabriel Rufián sobre Santiago Abascal son una muestra evidente de cómo las plataformas digitales se han convertido en un caldo de cultivo para la polarización política. En estas redes sociales, donde las opiniones se generan y se difunden de manera inmediata y global, cualquier comentario, incluso el más trivial o que en apariencia no tiene mayor trascendencia, puede ser el detonante de una avalancha de críticas y de una feroz confrontación entre diferentes sectores. Lo que para un político podría parecer una observación inofensiva o incluso un intento de hacer una broma de mal gusto, en el contexto de las redes sociales se convierte rápidamente en un conflicto que se amplifica, con consecuencias que van mucho más allá de la simple publicación o del mensaje original. En un entorno digital donde los usuarios tienen un poder amplificado para difundir sus opiniones y comentarios, lo que empieza como un pequeño desacuerdo puede crecer y transformarse en una crisis de reputación. En este caso, el comentario irónico de Rufián sobre Abascal, que inicialmente podría haber pasado desapercibido, rápidamente se transformó en una bola de nieve que se fue alimentando con críticas y ataques, no solo hacia Rufián, sino también hacia su imagen como político. La rapidez con la que este tipo de situaciones se intensifican en las redes sociales es alarmante y pone en evidencia cómo, a menudo, la política se convierte en un juego de apariencias y de provocaciones, en lugar de en un espacio de debate y de discusión profunda sobre las ideas y las políticas que afectan a la sociedad. Lo que resulta particularmente interesante de este fenómeno es que la crítica que Rufián hizo a Abascal no tiene que ver con cuestiones políticas o ideológicas profundas, sino más bien con un intento de ridiculizar a su oponente en función de un evento internacional en el que Abascal participó. En lugar de debatir sobre las políticas que ambos representan o sobre los temas fundamentales que deberían ocupar el centro del debate político, Rufián optó por atacar a Abascal de una manera personal, ridiculizando su presencia en un evento internacional tan relevante.
Este tipo de ataques personales, que no buscan más que desacreditar a la figura del adversario, son cada vez más comunes en la política moderna y, lamentablemente, parecen ser una estrategia eficaz para ganar visibilidad, pero a costa de restar valor al debate público y a los temas que realmente importan. El evento en cuestión, la cena previa a la investidura de Donald Trump en Washington, no es un evento cualquiera, sino una cita de gran relevancia internacional en la que se dieron cita algunos de los líderes políticos más influyentes del mundo. La participación de Santiago Abascal en dicho evento pone de manifiesto el creciente reconocimiento que está logrando fuera de España, lo que se traduce en un fortalecimiento de su influencia en el ámbito político global. Este reconocimiento internacional, lejos de ser visto como un mérito, parece haber sido percibido por Rufián como una amenaza a su propia imagen y a su carrera política, lo que llevó a este intento de desacreditar a su rival a través de una burla sobre su participación en la cena. Lo que Rufián parece no haber considerado es que, al tratar de ridiculizar a Abascal por su participación en un evento internacional de tan alto nivel, en realidad está subrayando la creciente relevancia de su oponente y, de alguna manera, haciendo que su propia falta de visibilidad internacional se haga aún más evidente. Mientras Abascal es invitado a eventos de carácter global y se presenta como un actor político que comienza a ganar terreno en el panorama internacional, Rufián se encuentra atrapado en una lucha interna dentro de la política española, sin poder trascender mucho más allá de sus intervenciones en el Congreso o de las cámaras nacionales. Este fenómeno refleja una división profunda dentro del panorama político de España, donde las figuras políticas se ven cada vez más atrapadas en una espiral de confrontación y de ataques personales, en lugar de concentrarse en proponer soluciones a los problemas reales que enfrenta la ciudadanía. La participación de Abascal en eventos de tan alto calibre no solo destaca su creciente influencia, sino también la desconexión de Rufián con una parte de la realidad política global. Mientras Abascal está logrando ser tomado en cuenta en foros internacionales importantes, la proyección política de Rufián parece estar estancada, lo que probablemente alimentó su necesidad de atacar a Abascal de una manera tan directa y personal. Al mismo tiempo, la forma en que la crítica de Rufián fue recibida en las redes sociales pone de manifiesto otro fenómeno igualmente significativo: la polarización creciente en la política española y la manera en que las plataformas digitales se han convertido en un espacio donde los ciudadanos se dividen en facciones, sin mucha capacidad para escuchar o entender al otro. En lugar de generar un debate constructivo sobre las diferencias ideológicas y políticas, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde las emociones, la indignación y el rechazo son las fuerzas predominantes, muchas veces eclipsando el análisis racional de los problemas que afectan a la sociedad. Al final, el ataque de Rufián no solo fracasó en su intento de deslegitimar a Abascal, sino que, al mismo tiempo, puso en evidencia la propia incapacidad de Rufián para conectar con la realidad política global y con las preocupaciones de los ciudadanos. Mientras Abascal es reconocido y valorado en círculos internacionales, Rufián parece quedar atrapado en una política de confrontación que solo refuerza su imagen de figura polarizadora y, en muchos casos, despectiva. La constante crítica sin ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía termina generando una desconexión con los votantes, quienes comienzan a percibir a los políticos como actores que solo buscan mantener su poder a costa de la confrontación y el desgaste del adversario. El comportamiento de Rufián, al centrarse en la crítica personal en lugar de en el debate político y la propuesta de soluciones, es representativo de un patrón cada vez más común en la política moderna, en el que los políticos optan por atacar y descalificar a sus rivales en lugar de centrarse en los verdaderos problemas de la sociedad. En lugar de aprovechar las oportunidades que ofrece la política internacional para construir puentes y generar alianzas, los políticos se ven arrastrados por la tentación de descalificar a aquellos que logran trascender los límites nacionales. Esto no solo debilita la política, sino que también aleja a los ciudadanos del verdadero propósito de la política: mejorar sus condiciones de vida y construir una sociedad más justa y equitativa. Este tipo de dinámicas políticas, impulsadas por las redes sociales y alimentadas por la polarización creciente, amenaza con perpetuar la desconexión entre los políticos y la ciudadanía, haciendo que el sistema político se convierta cada vez más en un espacio de confrontación vacía y sin sentido. La importancia de centrar el debate en las ideas, de escuchar las propuestas de los demás y de trabajar en conjunto para resolver los problemas comunes es más relevante que nunca, pero parece que, en muchos casos, la política se ha convertido en un juego de poder y de ego en el que lo único que importa es vencer al contrario, sin importar las consecuencias. El evento en cuestión, un encuentro de alto nivel que tuvo lugar en un ambiente de gran exclusividad, se celebró en un contexto donde la política global se encuentra en un momento de transformaciones cruciales. Fue el espacio perfecto para que figuras políticas de renombre internacional, como Santiago Abascal, tuvieran la oportunidad de compartir impresiones y establecer vínculos que podrían tener repercusiones significativas en el futuro de las relaciones políticas globales. La naturaleza privada y selectiva de este evento elevó aún más su importancia, brindando a los asistentes la oportunidad de intercambiar ideas y consolidar relaciones que, fuera del foco mediático, pueden resultar ser de gran trascendencia.
Durante los momentos previos a la cena, uno de los gestos más destacados fue el saludo entre Abascal y Javier Milei, presidente de Argentina, un encuentro que no pasó desapercibido para aquellos que siguen de cerca la evolución de la política en ambos países. Este gesto no solo simbolizó una relación cordial entre dos figuras políticas que comparten algunas afinidades ideológicas, sino que también dejó entrever el establecimiento de una amistad o al menos una relación política sólida. Los vídeos de este saludo comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, donde se destacaba la naturalidad y la cordialidad del encuentro. Ambos políticos se mostraron cercanos y amables, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre la profundidad de la relación entre ellos. A medida que los vídeos de este saludo se compartieron y comentaron ampliamente, la discusión sobre la importancia de este momento se amplió. Muchos usuarios comenzaron a señalar que la relación entre Abascal y Milei podría tener implicaciones no solo para la política española y argentina, sino también para la política global en su conjunto. En un mundo cada vez más interconectado, los líderes políticos que logran establecer lazos con otros de similar ideología o que comparten enfoques similares sobre el futuro del mundo, tienden a tener un impacto mayor. Este saludo, por tanto, se interpretó como una especie de muestra pública de la relación estrecha que podría consolidarse entre ambos y de la alineación de sus intereses políticos. El hecho de que Abascal, un líder de la extrema derecha española, haya logrado establecer una conexión con Milei, un político de perfil similar en Argentina, demuestra cómo ciertas ideologías políticas están empezando a encontrar puntos de convergencia más allá de las fronteras nacionales. En un momento de creciente polarización política a nivel mundial, este tipo de alianzas pueden fortalecer a sus respectivos partidos, pero también generar preocupaciones dentro de los círculos políticos tradicionales que se ven desbordados por estas nuevas alianzas. De hecho, la relación entre Abascal y Milei puede tener implicaciones trascendentales en la política internacional, especialmente en un contexto donde las figuras populistas están ganando terreno en distintos países, desde Europa hasta América Latina. En España, la creciente visibilidad internacional de Abascal no ha pasado desapercibida. En un contexto político cada vez más marcado por la confrontación y el desencanto de muchos ciudadanos con las estructuras políticas tradicionales, la figura de Abascal ha logrado captar una cantidad significativa de seguidores que apoyan su discurso anti-establishment y su enfoque de cambio radical. Su creciente presencia en la escena internacional refuerza esta imagen de líder que no solo tiene un peso político en su país, sino que también está comenzando a consolidarse como una figura respetada en otros escenarios políticos globales. Este fenómeno está comenzando a preocupar a algunos sectores dentro de la política española, que ven en el ascenso de Abascal un desafío a la hegemonía de los partidos tradicionales, como el Partido Popular y el Partido Socialista. Los sectores más conservadores, que tradicionalmente han monopolizado el poder político en España, observan con preocupación cómo Abascal está logrando una mayor proyección internacional y un creciente apoyo popular. Esto, a su vez, está fortaleciendo su posición dentro de su propio partido, Vox, lo que puede tener implicaciones no solo en el panorama político de España, sino también en la estructura política interna de su formación. Mientras tanto, la figura de Gabriel Rufián, conocido por sus posturas de izquierda y su estilo provocador, sigue siendo objeto de críticas por parte de sectores tanto de la derecha como de la izquierda. En los últimos años, Rufián se ha posicionado como un político polarizador, cuyas declaraciones a menudo desatan controversia y enfrentamientos públicos. La crítica que dirigió hacia Abascal, especialmente en relación con su participación en eventos internacionales, es solo una manifestación más de la forma en que la política se ha convertido en un juego de descalificaciones y ataques personales. En lugar de centrarse en el debate de ideas y propuestas políticas concretas, los políticos como Rufián recurren cada vez más a la estrategia de ridiculizar a sus adversarios para ganar visibilidad en un escenario digital saturado de opiniones y comentarios. Las redes sociales, como siempre, siguen siendo el escenario principal donde estos conflictos se amplifican y se convierten en algo mucho más grande de lo que realmente son. En este entorno, los usuarios de las redes sociales no solo se limitan a comentar y criticar, sino que también se convierten en actores principales que pueden contribuir a la creación de narrativas completamente nuevas. Las críticas, por ejemplo, a la figura de Abascal por parte de Rufián no solo fueron un tema de discusión dentro de las redes sociales, sino que también se convirtieron en un fenómeno viral que fue ampliamente debatido, compartido y comentado, alimentando aún más la polarización política que caracteriza a la sociedad actual. Lo que es evidente es que las redes sociales no solo sirven para amplificar los conflictos, sino que también permiten que los políticos se enfrenten de manera más directa y personal, en lugar de hacerlo a través de los mecanismos institucionales tradicionales. La política, que tradicionalmente se desarrollaba en el ámbito del Parlamento o en reuniones cerradas,
ahora se extiende a una esfera pública digital donde las emociones y los sentimientos juegan un papel mucho más importante que las ideas o las propuestas políticas concretas. Este cambio radical en la dinámica de la política ha llevado a que la calidad del debate político se haya reducido en muchos casos a simples enfrentamientos, donde el insulto y la descalificación parecen prevalecer sobre la construcción de soluciones reales. En este sentido, la creciente proyección internacional de Abascal se presenta como un desafío a una política que parece estancada en las dinámicas tradicionales de confrontación y que, a menudo, pierde de vista lo que realmente importa: el bienestar de los ciudadanos y la mejora de las condiciones de vida en el país. Mientras los políticos se embarcan en esta guerra de descalificaciones, la sociedad se enfrenta a problemas reales que necesitan soluciones más allá de las disputas personales. La política debería ser un espacio para el diálogo, la reflexión y el compromiso con los problemas sociales, pero la realidad es que cada vez más se ha convertido en un escenario donde el ego, el espectáculo y la confrontación parecen dominar, alejando a los ciudadanos del propósito esencial de la política. Al final, lo que queda claro es que el saludo entre Abascal y Milei no solo representa un momento simbólico de cordialidad entre dos políticos, sino también un reflejo de cómo las relaciones internacionales y las alianzas políticas están comenzando a configurarse en un contexto cada vez más globalizado. Sin embargo, al mismo tiempo, la polarización que genera la política en España, con figuras como Rufián atacando a sus rivales, pone de manifiesto las deficiencias de un sistema político que parece cada vez más desconectado de las necesidades reales de la sociedad y más centrado en el espectáculo y la confrontación mediática.